¿El peleador más dominante de la historia o el más temido? Durante más de 30 años y a través de 300 guerras en el ring, Wahab Banchamek no solo venció rivales, cambió el deporte. Su brutalidad obligó a K1 a modificar sus reglas y su legado lo convirtió en una fuerza imparable. Desde sus días como Paul Bramok hasta ser el primer bicampeón de peso mediano de la organización, su camino ha sido el de un verdadero conquistador. Hoy exploramos el ascenso del Loto Blanco, el hombre que redefinió el Muay Thai y que a sus 42 años se prepara para otro regreso explosivo. Los inicios del Loto Blanco. ¿Cómo se forja una leyenda? Algunos dicen que con talento, otros con disciplina, pero en el caso de Wahab, parece que nació para dominar el ring. A los 12 años, Wahab se mudó más cerca de la capital, Bangkok, y se unió al gimnasio por Bramok, donde se sumergió con entusiasmo en un régimen de entrenamiento intenso. Como es de costumbre en Muay Thai, adoptó un nuevo nombre que, según las creencias tradicionales, la protegería del mal de ojo. Desde entonces, sería conocido como Wahab, que se traduce como Loto Blanco, mientras que por Bramok provino del nombre de su gimnasio. Un nombre imponente, sin duda, un luchador imparable aún más. Para 2004, el luchador tailandés ya había acumulado una gran cantidad de cinturones y había vencido a rivales de élite en el ámbito internacional. Entre sus víctimas se encontraban nombres japoneses notables, quienes sin saberlo allanaron el camino para que Wahab se uniera a la organización K1, la promotora de kickboxing más prestigiosa del mundo. El ascenso en K1. En abril de ese año, Wahab ingresó al K1 World Grand Prix en la categoría de 154 libras, un peso nuevo para él. En la ronda de 16 se enfrentó a Dartan Tai y bueno, digamos que la pelea no fue precisamente equilibrada y sin esfuerzo hizo tropezar a su oponente, castigándolo ocasionalmente con patadas bajas. Sin embargo, cuando Tai intentó responder con combinaciones de golpes, Wahab mostró su verdadera ferocidad. A lo largo de la pelea, Dartan Tai intentó salir de los problemas, pero su única hazaña en esta paliza de 9 minutos fue evitar caer a la lona. Mientras tanto, Wahab avanzó de manera implacable hasta asegurarse la victoria. Gracias a este triunfo, accedió a la etapa final del torneo anual, donde los 8 kickboxers más letales del planeta competían por el título de monarca indiscutible de esta división. En la primera ronda del torneo, Wahab, con solo 22 años, se enfrentó al experimentado australiano John Wayne Barr, un veterano que había visto de todo en el ring y era uno de los favoritos para ganar el Grand Prix. Como era de esperarse, el combate comenzó con una exhibición pura de Muay Thai, con intensos intercambios de patadas. Sin embargo, hacia la mitad del combate, Barr cambió su estrategia y recurrió a combinaciones de boxeo, logrando tomar la iniciativa. Resultado: Wahab ajustó su enfoque y comenzó a lanzar patadas con mayor frecuencia para mantener a su rival a la raya. La estrategia funcionó y al final del tercer asalto la diferencia entre ambos peleadores era notable. Ninguno estaba dispuesto a ceder, pero una ráfaga de adrenalina impulsó a Wahab a la ofensiva en la ronda extra, asegurando así una victoria de alto perfil. Un final implacable. Tras este triunfo, el tailandés se enfrentó a Takayuki Kohiruamaki, un karateca alto y peligroso, conocido por su devastador poder de golpeo y su capacidad para conectar rodillazos letales. Esa misma noche, había logrado derrotar a Mike Zambidis, lo que le convertía en un oponente temible. Desde los intercambios, el japonés intentó imponerse, incluso derribando a Wahab mientras sonreía con confianza. Sin embargo, el tailandés le devolvió el favor y luego lo castigó sin piedad. Su dominio en la pelea, tanto en pie como en el suelo, fue absoluto. Gran error. La supremacía de Wahab se prolongó durante 4 minutos de pura destrucción, hasta que este peleador también finalmente aprendió la lección. Spoiler, no lo logró. Con esta victoria contundente, el Loto Blanco se abrió paso hacia la gran final del torneo, avanzando con una velocidad imparable. En la final, Wahab por Bramok se encontró con Masato Kobayashi, apodado el Lobo Plateado, uno de los mejores kickboxers de su generación, con un extenso currículum y un título de campeón del K1 World Max Grand Prix. Masato llegaba con el favorito del torneo.
Sin embargo, había sufrido un desgaste considerable en combates anteriores. Aún así, su indomable espíritu de samurái lo llevó a intercambiar golpes ferozmente, sin retroceder ni un solo paso. Wakab, consciente de su ventaja en la distancia, comenzó a lanzar patadas frontales para evitar intercambios cerrados. También utilizó el clinch de manera efectiva, frustrando los intentos de Masato de conectar combinaciones de boxeo. La única esperanza del japonés era resistir hasta el final, pero el tailandés mantenía el dominio con su arsenal de técnicas de Muay Thai. Sin embargo, conforme avanzaba la pelea, el panorama cambió. Masato, lejos de rendirse, logró igualar la contienda y la decisión final quedó en manos de los jueces. Wakab estaba convencido de su victoria, pero la controversia se hizo presente. Los jueces japoneses favorecieron a Masato. Sí, así como lo escuchas. Una decisión justa. Algunos dirán que no. Una historia de rivalidad indomable. Absolutamente. Y dime, ¿qué opinas de la decisión de los jueces? ¿Robó descarado o pelea cerrada? Déjamelo saber aquí en los comentarios y no olvides seguir descubriendo más historias de las leyendas del combate. Un impacto que cambió el K1. ¿Sabías que una sola pelea puede cambiar el rumbo de toda una organización? Pues eso fue exactamente lo que pasó en la final entre Wakab y Masato. El resultado de esta final tuvo consecuencias de largo alcance para K1. Para limitar la supremacía de Wakab, la organización impuso una nueva regla. Sí, otra más. En todas las categorías de peso, a partir de ese momento solo se permitiría un golpe por clinch, restringiendo severamente la capacidad del tailandés de utilizar rodillazos consecutivos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, no se puede dejar que Wakab haga lo que quiera. Los efectos de esta regla quedaron en evidencia en su siguiente pelea contra Takayuki Kihiryumaki. Wakab, acostumbrado de utilizar su lucha en corto alcance, se vio obligado a cambiar su estrategia y mantenerse a distancia. Su rival japonés con experiencia enfrentando luchadores tailandeses aprovechó la situación y puso en apuros al Loto Blanco. Sin embargo, Wakab demostró su capacidad de adaptación y tras un intento de combate encontró la fórmula ganadora. En el K1 World Max 2005, Wakab se cruzó con el campeón mundial de Bielorrusia. Su oponente intentó hacer valer su respeto en el ring, pero la contundencia de las patadas del tailandés retumbaba como explosiones en un sitio de construcción. No tenía intención de contenerse y mantuvo su presión hasta el final del tiempo reglamentario. A raíz de las nuevas reglas, Wakab tuvo que evolucionar. Se vio obligado a entrenar más intensamente en boxeo, triplicando su trabajo en este aspecto para compensar la restricción del clinch. Revancha con Albert Kraus. En junio, el Loto Blanco se enfrentó a Albert Kraus, ganador del primer K1 World Max Grand Prix en 2002, considerado uno de los kickboxers más técnicos de la promoción. Kraus tenía una potente derecha y era conocido por su agresivo estilo de pelea. Los dos ya se habían enfrentado en el pasado, con Kraus brillando con el contraataque y sacando ventaja en los intercambios. Ya se había cruzado antes, pero en esa ocasión, el tailandés tenía la determinación de hacer que Kraus se comiera sus palabras. Y vaya que lo hizo, imparable. El tailandés lanzó una ofensiva brutal, utilizando rodillas como artillería y presionando sin descanso hasta el final del combate. A pesar de su desempeño dominante, los jueces favorecieron a Kraus, otorgándole una victoria polémica. ¿Pero qué pasa con los jueces? Bueno, parece que se olvidaron de ver la pelea, porque le dieron la victoria a Kraus. ¿Polémico? Claro que sí. Wakab, frustrado por la decisión, tomó nota de lo sucedido y utilizó la experiencia para ajustar su estrategia. En la revancha del Grand Prix de 2005, Wakab demostró haber aprendido esta lección. Tomó el control de la pelea desde el principio y con una precisión quirúrgica evitó los ataques de Kraus mientras conectaba sus propios golpes con gran efectividad. El holandés nunca logró alcanzarlo, mientras Wakab, motivado y en un estado de absoluta concentración, descargó combinaciones explosivas. En las etapas finales del combate, Wakab se encontraba cómodamente por delante de las tarjetas de puntuación. Esta vez, los jueces no tuvieron dudas. El Loto Blanco se llevó la victoria por decisión y avanzó a la gran final del torneo. Duelo contra Andy Southwell. En la final, Wakab fue recibido por Andy Southwell, un peleador holandés con una impecable técnica y un estilo explosivo. Era su primera oportunidad por el cinturón, pero su capacidad para noquear oponentes era incuestionable.
El combate estaba listo para definir quién se coronaría como el campeón del K1 World Max 2005. Desde los primeros segundos del combate, la pelea fue un juego de contrastes. Waqab por Pramuk desplegó su arsenal de patadas explosivas, dominando los intercambios en la corta y mediana distancia. Andy Southwell, por su parte, apostó por ráfagas de boxeo preciso y afilado. Al final del primer asalto, ambos contendientes habían encontrado el ritmo de la batalla. Waqab, reconociendo a Southwell como un oponente digno, intentó desgastarlo con el clinch, pero el holandés, consciente de lo inevitable, respondió con ataques en cada oportunidad que tuvo. El tailandés trató de construir una ventaja clara para evitar cualquier riesgo de una decisión polémica. Sin embargo, Andy defendió sus planes en los momentos clave. Cuando el polvo se asentó, muchos consideraron que Waqab había hecho más para ganar. Aún así, los jueces decidieron extender la pelea a 2 rounds adicionales. Lo que había sido una batalla intensa hasta ese momento se convirtió en una tormenta eléctrica de intercambios. El quinto asalto llegó con la pelea completamente pareja y la victoria podía inclinarse para cualquiera. Después de 15 minutos de guerra frente a 18,000 espectadores, los jueces dieron el campeonato del K1 World Max 2005 a Andy Southwell. Decepcionado, Waqab abandonó el escenario inmediatamente, pero todos sabían que su venganza sería legendaria. El camino de la venganza, 2006. Todos los peleadores tienen noches en las que sienten que pudieron haber dado más, pero cuando lo notan, ya es demasiado tarde. Waqab no dejó que eso se repitiera y en 2006 comenzó su campaña de retribución. Su primer rival fue Hiroki Shishido. El japonés intentó acorralarlo contra las cuerdas con combinaciones llamativas, pero el loto blanco respondió con una frialdad absoluta. Lo empujó con autoridad y lo dejó fuera de combate con un gancho de izquierda en apenas 15 segundos. Más tarde, ese año, Waqab se encontró con Mike Zambides, un peleador apodado la bola de demolición de Fury, cuyo estilo explosivo y poder de knockout habían alimentado rumores de que había atrapado 4 cuerpos en el ring a lo largo de su carrera. Aunque esas historias eran exageraciones, su peligro era real. El combate fue un auténtico ballet de violencia. Zambides, con su inusual agilidad, intentó encontrar una apertura, pero rara vez logró conectar con claridad. Mientras tanto, Waqab lo castigó sin piedad con patadas a las piernas y al cuerpo, asfixiando al griego con su presión constante. En el segundo asalto, Zambides aún seguía atrapado en la primera marcha. Sus ataques esporádicos a la zona media no fueron suficientes para cambiar el rumbo del combate. Waqab lo superó en todos los aspectos, llevándose una victoria contundente por decisión unánime. Con esta victoria, Waqab se ganó su lugar en el K1 World Max 2006. El mundo estaba listo para ver más de lo que el loto blanco podía hacer. K1 World Max 2006. Reto contra Yoshihiro Sato. ¿Estás listo para lo que pasó en esta temporada de pura adrenalina? Prepárate para ver cómo Waqab vuelve a escribir historia. En los cuartos de final, Waqab fue recibido por Yoshihiro Sato, considerado el mejor peleador de Muay Thai de Japón. Sin embargo, desde su última participación en este torneo, el tailandés había mejorado considerablemente su boxeo, algo que su rival pronto reconoció a regañadientes. Durante el combate, Waqab aterrizó un preciso 1-2 directo al rostro de Sato, pero el japonés se mantuvo en pie y siguió avanzando con determinación. Sin embargo, el destino del combate cambió en un instante. Waqab atrapó una patada frontal de Sato y, sin dudarlo, descargó un brutal gancho de izquierda. El golpe fue tan devastador que parecía haber enviado a Sato a otro universo. Cuando el titán cayó, la noche en que Waqab encontró su límite. Esa misma noche, Gago Drago esperaba a Waqab en las semifinales después de sorprender al mundo con su victoria sobre Albert Kraus. El peleador armenio entró agresivo desde el inicio, atacando con determinación y buscando el combate cuerpo a cuerpo. Durante todo el primer asalto, Drago intentó imponer su ritmo, sin darle a Waqab la más mínima oportunidad de tomar el control. Sin embargo, en el segundo round, la historia cambió por completo. Drago comenzó a desgastarse y Waqab aprovechó el momento para aumentar la presión. La noche ya había sido espectacular, pero ahora el combate se convirtió en una auténtica guerra. Bajo la intensidad del momento, Waqab recurrió al clásico estilo tailandés,
bloqueos firmes, golpes de contraataque precisos y un ritmo bastante demoledor. Con un brutal derechazo, Drago cayó a la lona. ¿Quién diría que Waqab tenía la llave maestra para abrir la puerta de la final? Aunque el armenio intentó seguir adelante, Waqab ya había fortalecido su dominio. Al final, los jueces y el público no tenían dudas. El tailandés avanzaba a la final. El último obstáculo en el camino de Waqab era su viejo conocido, Andy Southwell, quien llegaba en una impresionante racha de más de 20 victorias. ¿Qué pasa cuando dos titanes se enfrentan de nuevo? Pues explotan los anillos y los golpes vuelan por todos lados. El holandés había causado sensación con un knockout espectacular sobre Masato, por lo que la revancha entre ambos guerreros prometía un duelo inolvidable. Desde el primer segundo el combate estuvo al rojo vivo. Southwell tomó el rol de agresor temprano, presionando con combinaciones rápidas, mientras Waqab, en cambio, mostró una calma absoluta, recordando que la venganza se sirve mejor fría. El tailandés se mantuvo sereno y calculador, pero pagó un alto precio al recibir algunos golpes certeros. Sin embargo, cuando llegó su momento, desató toda su furia. Primero conectó un brutal golpe al cuerpo que sacudió por completo al holandés. Luego, lo derribó con una segunda combinación explosiva. La pelea estaba llegando a su desenlace. ¿Y cómo terminó? Con una patada media que selló la historia. Waqab no solo ganó, se consagró como el primer bicampeón del K1 World Max de peso mediano, dejando a todos preguntándose si realmente había un límite para este tipo. Con su corona en lo más alto, Waqab buscaba hacer historia nuevamente en el K1 World Max 2007. Para su primer combate, los organizadores lo emparejaron con Masato, el único rival de la élite a quien no había enfrentado en los últimos 2 años. Desde el inicio, Masato salió con una presión implacable, pero también con una estrategia clara. A diferencia de otros rivales, no se dejó intimidar por la presencia de Waqab. El tailandés intentó responder con su estilo duro y directo, pero Masato encontró una grieta en su defensa y lo derribó con una rápida combinación. Por primera vez en mucho tiempo, Waqab estaba contra las cuerdas. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. En el segundo asalto ajustó su estrategia y comenzó a lanzar patadas bajas para frenar a su rival. Parecía que el tailandés comenzaba a recuperar el control, pero Masato volvió a subir el ritmo y cerró el combate a su favor. Bajo las reglas del torneo, Waqab aún tenía una oportunidad de ganar por decisión, pero Masato no dejó margen para dudas. Al ver que su oponente estaba lastimado, el japonés atacó sin descanso y forzó al tailandés a retroceder bajo su asalto ininterrumpido. Por primera vez en años, Waqab había sido superado de principio a fin. A pesar de la derrota, su legado estaba lejos de terminar. Kobayashi estaba haciendo historia en la televisión en vivo y Waqab, por Paramount, tuvo que aceptar que esta vez no era él quien estaba en el asiento del conductor. Masato, desafiando todas las probabilidades, ofreció una actuación magistral, superando a Waqab en áreas donde muchos otros habían fracasado estrepitosamente. Su desempeño le valió el respeto de sus colegas en el vestuario y consolidó su estatus como una de las mejores amenazas del torneo. Waqab, sin intención de quedarse al margen, viajó a Seúl en 2008 para mostrar que aún tenía mucho que ofrecer. Allí se encontró con un rival tenaz, apodado el Zombie coreano, quien se levantó de las cenizas tras recibir una patada en la cabeza que habría terminado con cualquier otro peleador. ¿Te imaginas la cara de Waqab cuando vio eso? Ni siquiera las películas de zombies podrían haberse imaginado un regreso como ese. Viendo esto, Waqab decidió repetir la dosis, añadiendo algunos golpes adicionales por si acaso. Sorprendentemente, su oponente pidió más, lo que hizo que el tailandés comenzara a cuestionar la cordura de su rival. Al final, la única solución parecía ser un sedante contundente. Sin necesidad de una medicación, Waqab resolvió la pelea con un impecable jet hook de izquierda y un preciso pull counter cross, cerrando así el espectáculo con una victoria indiscutible. ¡Boom! Pelea resuelta. El Grand Prix anual de K1 se abrió con un combate contra Albert Kraus. El holandés, conocido como el Carnicero, inició el enfrentamiento atacando con combinaciones dirigidas al torso de Waqab, buscando debilitarlo desde temprano. Sin embargo, el tailandés respondió con contundencia, utilizando patadas exteriores para mantener la distancia y mantener a Kraus bajo control durante toda la pelea. A medida que avanzaban los rounds, la estrategia de Waqab lo llevó a dominar el combate.
empujando a Krause contra las cuerdas y castigándolo con una efectiva combinación de mano derecha y patadas bajas. Pese a esto, los jueces, impredecibles como siempre, consideraron que la pelea era un empate, llevando el combate a un asalto extra. Motivado por la decisión, Krause intentó nivelar las cosas y lanzarse con todo el ataque, pero Wagner mantuvo la ventaja hasta la campana final. Por primera vez el destino parecía estar del lado del tailandés, quien se llevó la victoria en una decisión que su rival no aceptó con agrado. A pesar del resultado favorable, la relación de Wagner con K1 comenzó a deteriorarse. Su motivación se desvaneció, y esto se hizo evidente con su revancha contra Yoshihiro Sato, a quien había derrotado previamente. Al inicio del combate, Wagner mostró su característico estilo confiado, respondiendo de manera descarada a los ataques de izquierda de Sato con contragolpes certeros. Su gancho de izquierda fue tan demoledor como siempre, pero su oponente japonés, increíblemente resistente, absorbió el impacto sin titubear. Consciente de que necesitaba otro enfoque, Sato comenzó a golpear el cuerpo de Wagner con precisión quirúrgica, desgastándolo poco a poco. En el tercer asalto, la presión del japonés se volvió insoportable, transformando la pelea en una guerra de desgaste. Finalmente, Sato encontró el momento perfecto. Con una combinación precisa, agotó la energía del tailandés y lo remató con un devastador gancho de derecha que lo dejó fuera de combate. ¿Quién lo hubiera visto venir? Este combate no fue solo una derrota de Wagner, sino una lección para todos. Incluso los mejores tienen sus días malos. De la gloria al escándalo, el capítulo más turbulento de Wagner. 3 meses después, Wagner volvió al ring para enfrentarse a un kickboxer indio apodado Black Mamba. Aunque el tailandés venía de una dura derrota, demostró que no solo tenía acero en su corazón, sino también en sus puños. No le tomó mucho tiempo a Wagner sellar el trato. Las esperanzas de Black Mamba de un final feliz al estilo Tarantino se hizo añicos junto con su conciencia. El viaje de 5 años de Wagner en K1 culminó en la semifinal del Gran Premio del 2009 contra Andy Southwell. El tailandés dominó en todos los aspectos, derribando a su oponente repetidamente y castigándolo con rodillas afiladas. Sus patadas características variaban constantemente de objetivo, confundiendo a su rival y frustrándolo. ¿Te imaginas estar en el ring con alguien que cambia de estrategia cada 2 segundos? Imposible seguirle el ritmo. Sin embargo, Southwell también tuvo momentos de éxito, interceptando varios golpes con gran precisión. El dominio de Wagner era evidente, lo que hizo que el veredicto de los jueces se sorprendiera incluso a los comentaristas. En una decisión controvertida, decretaron un empate y forzaron un asalto extra. A partir de ese momento, las cosas no fueron tan claras como antes. Southwell aprovechó la oportunidad para conectar golpes efectivos al cuerpo y logró impresionar a los jueces con su agresividad en los últimos instantes. Al sonar la campana, la pelea estaba completamente pareja. Cuando se anunció el resultado final, Wagner fue declarado perdedor. La decisión generó indignación y la frustración del tailandés era evidente. Para muchos le habían robado la victoria. Decepcionado, Wagner decidió poner fin a su participación en K1 en ese momento. Solo regresaría 4 años después para un par de apariciones especiales, marcando el cierre definitivo de su relación con la liga japonesa. ¿Qué tal si te roban la victoria y decides retirarte? Definitivamente no sería la mejor forma de irse. Tras una escandalosa separación con la promoción, Wagner no tenía intención de frenar su carrera. De hecho, se convirtió en una auténtica pesadilla para otros kickboxers. Primero, con 28 años, incursionó en el shootboxing y enfrentó a Tofi Imada. Aunque las reglas permitían derribos, eso no salvó a Imada de una avalancha de patadas bajas y una visita al hospital con muletas. Cerca de sus 30 años, Wagner regresó a sus raíces en el Muay Thai, donde continuó sumando knockouts y victorias como si estuvieran en oferta. Capturó varios cinturones importantes y a partir de 2011 participó en 2 torneos de una de las principales ligas asiáticas, dejando claro que aún era el alfa en su división. Como era de esperarse, ganó ambos campeonatos. El punto de inflexión llegó en 2012. Durante un viaje a Italia, Wagner se enfrentó a Jabbar Askerov, un peleador dagestaní con un estilo particular. Era un especialista en patadas bajas, pero tenía la capacidad de lanzar combinaciones explosivas con las manos cuando menos se esperaba. Wagner comenzó el combate con su característico control, castigando con patadas al cuerpo y conectando una impresionante patada alta. Askerov intentó responder, trabajando la sección media con ataques bien colocados y buscando sorprender con un derechazo explosivo.
Sin embargo, el tailandés mantuvo su ritmo y controló la pelea con barridos, patadas y golpes estratégicos. Fue una batalla competitiva que deleitó a los fanáticos con un gran espectáculo. Pero esta vez, sin jueces japoneses de por medio, el Loto Blanco emergió triunfante. Fue el Vanakasa que Wacap tiene un problemón. Regresó victorioso, pero no para una celebración, sino para destapar un escándalo digno de telenovela. ¿Explotación profesional? Claro, como si no fuera suficiente con las patadas, le retuvieron las ganancias y le impusieron peleas sin que pudiera decir ni mu. Y ni hablar de los contratos. ¿De qué contrato hablamos? Los peleadores no tenían ni idea de qué pasaba con su dinero. De repente Wacap decide demandar por $3 millones, pero el gobierno tailandés sale a rescate de su tesoro nacional. Claro, no iban a dejar que el Loto Blanco se quedara sin lo suyo. Wacap, de peleador explotado a leyenda imparable. Después de la pelea legal, Wacap cambió su nombre a Wacap Banchamek, porque ya no necesitaba más esas malas vibras. La moraleja, que nunca más explotaría a sus peleadores. Por fin, alguien con corazón en este negocio creó su propio gimnasio y, por supuesto, ajustó los contratos para que nadie fuera estafado como él. Aquí, el 30% era para cubrir gastos y entrenamiento, y los peleadores se llevaban el resto. Porque ¿quién necesita más injusticias, verdad? Los títulos no tardaron en llegar, y ¡qué sorpresa! Se mantuvo invicto durante 5 años. Pero no solo de patadas vive Wacap, también firmó con un equipo de fútbol. ¿Fútbol? Sí, estás escuchando bien. Fútbol. Porque, ¿por qué no combinar un deporte de contacto con un balón? Mientras tanto, su amigo Sutsatkorn Sorklinen pasó por su gimnasio para entrenar y, claro, hacer un par de bromas. Pero como siempre, Wacap no se detuvo. Firmó con Kunlun Fight en China. Y bueno, lo que hizo con Uhui en su debut fue una paliza de campeonato. Golpe aquí, patada allá, y el pobre Gurhoid se vio más confundido que cuando tratas de entender a tu abuela en una videollamada. Un par de meses después, hizo lo mismo con otro tipo, dejando claro que la competencia no era competencia. El mejor momento del Kunlun Fight fue en 2017, cuando enfrentó a Mouran Doutho. ¿Qué le pasó al marroquí? Bueno, Wacap le dio una clase de Muay Thai con una patada frontal al rostro que dejó a este tipo en el suelo como si fuera un saco de arroz. ¿Médicos? Sí, claro, ellos también llegaron rápido, pero el daño ya estaba hecho. Wacap había ganado otra vez. Entre tanto espectáculo, Wacap también tuvo su enfrentamiento con Jilong, el monje Shaolin. Spoiler alert. No es un monje real, solo es un tipo con pantalones amarillos y una gran boca. En su primer encuentro, Jilong se jugó su vida tratando de sorprenderlo, pero Wacap lo derribó con el estilo que solo él tiene. En la revancha, Jilong intentó más de lo mismo, pero Wacap, como era de esperarse, se encargó de frenar esa locura y ganó de nuevo. Con el paso de los años, Wacap dejó claro que ya no iba a jugar en ligas regionales. En 2017, además de protagonizar una película de acción, sí, también es actor, firmó con All Star Fight, pero los rivales simplemente no estaban a su nivel. En 2019, se enfrentó a Chris Gimby. Después de un par de caídas, Wacap lo destruyó con su mezcla mortal de golpes y patadas. A los 37 años, decidió que ya no tenía nada más que probar y se retiró, pero no sin antes dejar su legado entrenando a futuras estrellas, como Super Pon, que entrenaba con él de manera relajada. Por dentro del ring, se convertiría en una fiera. En su retiro, Wacap siguió siendo una figura importante, haciendo exhibiciones y tomando posiciones en el mundo del Muay Thai. Sí, incluso fue nombrado director ejecutivo de la Asociación de Kickboxing de Tailandia. Pero no podía quedarse fuera por mucho tiempo. En 2022 volvió al ring para una exhibición contra un rival japonés, y aunque le dio un espectáculo, se aseguró de no hacerle daño real. Claro, porque Wacap es un tipo con estilo, no un destructor sin corazón. Y ahora, atención. Wacap sigue activo y el año pasado protagonizó un combate de exhibición contra Manny Pacquiao. ¿Pacquiao? Y es que sí, estamos hablando de Manny. Y antes de eso se enfrentó a Sai Sai en una intensa pelea de Muay Thai a puño limpio. A sus 42 años, sigue desafiando los límites y demostrando que las verdaderas leyendas nunca descansan. En resumen, Wacap sigue demostrando que es una leyenda viviente, con un récord que sigue creciendo.
241 victorias, 74 por knockout y solo 24 derrotas, muchas de ellas, por supuesto, súper reñidas. Pero Waqab no es solo un peleador, es un símbolo de resistencia, evolución y grandeza. Desde las duras derrotas hasta las victorias más gloriosas, su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no solo está en los golpes, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. Ahora con 42 años, sigue desafiando límites y dejando claro que las leyendas nunca mueren, solo encuentran nuevas formas de seguir haciendo historia. Si te apasionan las historias de luchadores que desafían el destino, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y dime en los comentarios, ¿cuál es tu pelea favorita de Waqab? Nos vemos en la próxima batalla.